vamos a medir vamos a medir la distancia entre dos municipios, ¿sí? Entonces, la primera medida, entonces yo me puse a tomar la medida entre Muniquira y Villa de Leyva. Entonces vamos a tener un X1, un X2, un X3 y un X4. Significa que X1 fue la primera vez que medí, X2 la segunda vez y X4 la tercera vez. La primera vez me dio que son 40.345 metros. Señora. ¿Puede acercar un poquitico más la hoja? Sí. Ya, sí, gracias. Listo. Entonces, la primera vez fueron 40.345 metros. Si pueden ir anotando, está bien. O bueno, igual estoy grabando. Segundo, la segunda vez me dio 40.564 metros. La tercera vez me dio 41.315 metros y la cuarta vez me dio 441 metros. Listo. Entonces, yo lo medí suponiendo con un decámetro y me fui por toda la carretera y lo medí. Todos los instrumentos de medida, todos los instrumentos de medida tienen un error y eso lo marcan ahí digamos, en el estuche o en el instrumento. Entonces vamos a suponer que el error de este metro es de 0,5. Este es el error, ¿sí? Que ellos dicen, bueno, usted se puede equivocar en 0,5. 0,3. Ahora, lo primero que yo voy a hacer es sacar el promedio de todas las mediciones. Entonces coloco 40.345 más 40.000, no, hagamos un X5 para que se quede diferente al otro. X5, 40.550 metros, para que queden, no 4, sino 5. 40.564 metros. Dejémoslo sin números, no, sin unidades, no nos interesa ahorita. 41.315 más 40.441 más 40.550. Y todo esto lo vamos a dividir en el número de mediciones. En este caso es 5. ¿Sí? Entonces, el número de mediciones es 5. ¿Listos? Bueno, ¿cuánto les dio eso? A ver en sus calculadoras. ¿Cuánto les da? Eh, 40.643 metros. 40.000. Sí, 40.000. 643 metros. 43 metros. Listos. No vamos a utilizar en este momento unidades. Esto es por lo que estamos haciendo el control, pero está bien. ¿A todos les dio ese número? Sí, a ver, señor. ¿sí? Listo. Muy Sí, bien. señor. Ok, entonces voy a pasar esto más bien para acá. Listo. Ahora, vamos a hallar el error cuadrático. ¿Cómo lo vamos a hallar? Entonces colocamos, ¿qué letra está utilizando acá? Bueno, la misma. Delta X. Bueno, ese está.
Ya saben ustedes que tienen que colocarle ahí el delta, que es el triángulo que es un cambio. Es igual a la raíz, entonces insertar ecuación bueno, entonces acá sería, bueno, pero a esta vamos a colocar un radical. Listo. Entonces acá sería, abrimos paréntesis y colocamos 40.345 menos 40.643. Cerramos paréntesis y le vamos al cuadrado. Le damos al cuadrado. No, x2 no. Sino que... Bueno, era la acá. Saben que le van al cuadrado ahí, ¿listos? 1, 2. Más. Abrimos. Y aquí colocamos para que nos quede bien. Sería 40.564 menos 40.643, ¿sí? Entonces, siempre es el numerito que está acá, por ejemplo, este, menos el resultado que nos dio acá. Entonces, este número menos el resultado. Ahora, este número menos el resultado. Más, más, ecuación, colocamos este, listo, más 41.315 menos 40.643 y lo elevamos al cuadrado, más, colocamos otro, serían 40.441 menos 40.643 y lo elevamos al cuadrado. Más, colocamos 40.550 menos 40.643. Listo, elevamos al cuadrado. Y lo dividimos por 5, porque son 5 mediciones que yo tengo. ¿Listo? Y esto es igual a... Hagamos otro paso, para que no sea tan rápida la vez. Ahora, ¿cuánto es 40.345 menos 40.643 elevado al cuadrado? Profe, da 88.804. 88.800, ¿qué? 804. 804. Listo, gracias. ¿El segundo cuánto da? Ese da 6.241. 6.241. Gracias. El tercero. Bueno, el tercer valor no lo va a decir Oscar.
Oscar, ¿nos está escuchando? Profe, una pregunta. Sí, señor. Señora. Bueno, si quieres Señora. habla, Oscar. No, dale la pregunta y después Oscar. ¿Qué Bueno, estás escuchando? profe, ¿no le parece raro que el primer resultado y el segundo sean muy, muy, muy distintos? Pues sí, 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 exageradamente distintos. ¿Qué sería? Porque A el ver. orden de hacer esa, ¿cómo se llama eso? Ese ejercicio es restar primero y después elevar a la 2 y darle igual, ¿no? Sí, señora. Bueno, no sé. Sí, no, la diferencia no debe ser mucho. No, pero bueno, si ese número no pasa nada. Oscar, ¿cuánto da el tercero? Creo que a mí me dio un resultado re grande, o sea, 41.315 menos 40.643 elevado a la 2. Eso es lo que tenía que hacer, ¿cierto? Sí, Me salió, o sea, según mi calculadora me salió 451.584. listo, no pasa nada. El siguiente lo hace Estefanía. Marica, cogí el número que crack. Estefanía y el siguiente se prepara Diego. Profe, yo no tengo calculadora en este momento, pero en el celular sale lo mismo. O sea, da igual. Sí, claro. Eh, tenía que restar, ¿qué? 40.441 menos 46.000, ¿qué? 40.643 por 2, ¿cierto? No, 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 elevado al cuadrado. O sea, restas Pues es y que... después elevado al cuadrado. Mm, profe, me dio 40.804. 40.804. Listo. Profe, a mí me dio otro resultado. ¿Cuánto te dio? 636.804. A mí A mí me dio me lo mismo que dio, Estefanía. a mí me dio 40.804 también. A mí me dio lo mismo que Estefanía. Entonces, te estás equivocada, Nicole. Rectifica y vuelves y nos dices, ¿vale? Y ahora, Diego, ¿Cuál tengo que ser? el último. 40.550 menos 40.643 y lo eleva al cuadrado. Voy. Sí. Vamos sin afán, no se preocupen.
Creo que la cagué porque me dio un número grandísimo, Bueno, pero la embarró. exageradamente No, grande. ¿cuánto le dio? Oh, es que ni siquiera sé cómo leerlo. Me dio casi 1 billón. Ya mando pantallazo por el Uy, grupo. Mm, no, 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 no. A ver, es 40.550. 40 mil Profe, es que ya 500. sé por qué le da eso. Porque ¿Por primero qué no colocan debe los dar el igual, paréntesis? primero debe darle O el bueno, igual al resultado y a ese resultado sí le agrega el exponente. Sí. Porque Es si lo hace todo que, de es que yo corrido le va a dar un lo estoy número haciendo re por el largo. celular y yo sí hice eso, pero en vez de ponerle el exponente, lo multipliqué por sí mismo. Me dio Pues como sí, pero 36.000 algo y lo multipliqué no, por... No, no, el hágale. resultado, la diferencia es 93, si no estoy mal. Sí, Y del Sí, 93 a la 2, 40.550. unas 40.643, sí, menos 93 me dio. Exactamente. Y ahora multiplíquelo por 93. Y me dio 8.649. Listo. ¿Sí? Ya. Listo. 8.649. Nosotros sabemos que ninguna raíz, ninguna potencia es negativa, entonces por eso pues sabemos que es positivo. Y lo dividimos en 5. ¿Listos? Entonces, eh, pues vamos a simplificar las cosas para no perdernos. Entonces ahora, ¿cuánto da la suma de todos estos de acá arriba? Por favor, súmenlos. Profe, me dio Sí, 596.082. sí, a mí también me dio lo mismo. sí, listo. Listo. Ahí me dio 74, pero bueno, ese 0,74, pero debe ser algo que dice mal. Listo. Ahora, eh, ¿cuánto es ese número dividido en 5? 119.216,4. 119.000, 119.216,4. 216,4. Listo. ¿Cuánto es la raíz de eso? Eso nos va a dar una raíz muy grande. Profe, da 300, no, 345.28, porque lo aproximamos, ¿no? 345.28. 345.28. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Juan Esteban fue y tomó las medidas y tuvo una medida de, ¿cuánto es el promedio? 40.000, o sea, son 40 kilómetros, ¿no? 40.643, ¿sí? 643, voy a insertar acá una más o menos, más o menos 345,28 metros, ¿sí? Quiere decir que puede tener un margen, en la medición real puede estar 345 metros arriba de estos o 345 por debajo de estos, ¿sí? Entonces, pues uno ve esta medición y uno dice, no, este profesor no nos sirvió, ese error
está muy grande, es un margen de error muy grande, ¿sí? No nos sirve, nos toca volver a repetir los datos, ¿sí? Hasta que por lo menos usted sea aceptable y usted diga, no, en una medición de 40 kilómetros, yo le acepto que usted se equivoque más o menos en 5 metros la medida, ¿sí? Pero no en 345. Y una de las explicaciones de ese gran margen de error es que todos están en 40, pero este lo llevé a 41, ¿sí? Digamos que estuvo muy lejos. Si yo redondeara este 1 y lo hiciera 40.400, se va a bajar este margen de error. Pero entonces lo que yo quiero que ustedes me entiendan es esto, que mis mediciones tienen un margen de error de 345 metros. Y así va a ser todas las mediciones que nosotros hagamos. ¿Está bien? ¿Sí logramos entender? ¿Sí me entendieron? Sí, señor. ¿Sí? Y eso pasa siempre. Así yo mida una pared, ¿sí? Cuando yo mido una pared me voy a equivocar y voy a tener un margen de error. Y seguramente ustedes en algún momento de la vida han visto que aparece eso. No sé, alguna medida, más o menos, tanto. Cuanto más cercanos sean los resultados, por ejemplo, 40.345, 40.347, 40.344, pues se va a disminuir mucho el margen de error y el margen de error va a ser ya muy, muy pequeño. ¿Listos? Entonces, bueno, muchachos, ese es un ejemplo. Entonces, espero me haya hecho yo entender con este ejemplo, ¿sí? Que puede llegar a pasar. Pero es que, digamos, sería muy difícil coger yo un metro y irme y medir toda la carretera. Obviamente va a tener un margen siempre, pues, largo. Continuamos en el taller. Ahora sí, esa es la explicación del taller. Ahora, pues, les voy a explicar qué deben de hacer en el taller. Perdón, se me fue con esto. ¿Tienen alguna duda respecto a cómo se hace? ¿O no? Bueno. Ahora, ¿qué sigue? Error absoluto y el error relativo. Entonces, el error absoluto es igual al valor medido menos el valor teórico. Vamos a suponer, simplemente a suponer, que nos dicen, mire, el valor teórico de la distancia entre Moniquirá y Villa de Leyva, el teórico, es de 40.701 metros. Entonces, para el error teórico, entonces es igual al valor medido menos el valor teórico. Ese es el error absoluto. En este caso sería error absoluto. Error absoluto es igual a 40.000. No, perdón, tiene que ser una de estas medidas, no es el promedio. Entonces, 40.345. 40.345 menos 40.701. ¿Cuánto da eso? Ahora sí ya. Entonces, el error absoluto sería igual a lo que yo medí, 40.345 menos el valor teórico, ¿sí? Teórico, lo que ya alguien ya ha asegurado que ese es el valor netamente real. Entonces, 40.345 menos 40.701, ¿cuánto da? Menos 356. Menos 356. Ese es metros. Profe, pero, o sea, Este, ¿cómo así? ¿Cuál es el valor teórico? el valor teórico va a ser una de nuestras mediciones. ¿Sí? Cualquiera, yo tomé la primera medición. ¿Cualquiera? ¿Sí? O también pueden hacerlo con el promedio. ¿Sí? Cualquiera de las dos está bien. ¿Sí? Si quieren, hagámoslo con el promedio.
con el promedio. Ahora, error relativo, ¿sí? Y el error relativo va a ser igual al valor, esto no es valor, el error absoluto o el valor absoluto dividido, ya no es restado, sino dividido en el valor teórico, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería? Sería este 356, el error relativo. Entonces coloco error relativo es igual a 356 metros dividido en el teórico. Eso nos da, pues, mucho. Menos, no, perdón. Sí, este está, el error cero, el que nosotros medimos dividido en el valor teórico. Ese es muy grande, 40.701. Esto es igual a, ¿cuánto da eso? 356 dividido en 46.701. Es un valor grande. Muy pequeño, perdón. A mí me dio 8.775. No, 0, Profe, va con da 0. 0,000875. 875. Ah, bueno, creo que habló Jimena. Sí, pues, sí, tú, Jimena. Sí, señor. Jimena, tú en tu calculadora salió 8,75 por 10 a la elevado a la menos algo. Sí, creo que fue a la menos 3. ¿Sí? Entonces, por eso es 0,00875. Listo. Perdón. Sí, no, está bien porque te puede llegar a pasar en el desarrollo del taller. Y este lo multiplicamos por 100. ¿Cuánto daría? $0,00875%. Profe, daría 0,875. 0,875%. Ese es el error relativo. Se expresa en porcentaje y conserva el número. ¿Listos? Entonces es el error absoluto y el error relativo. Listo. Esto es otro ejemplo. Ellas es otro ejemplo, ¿sí? Para lo mismo, pero digamos en cada uno va a ser lo mismo. 3,12 menos 3,12 da menos 0,01 y ese lo dividen en 3,12. Listo. Entonces, dice, experimento. Bueno, pero las mediciones experimentales siempre tienen asociada una incerteza. Esta experiencia sencilla permite calcular dos magnitudes características de los polígonos, o sea, que tienen diferentes lados. Entonces, su perímetro y su área. Dado que estas dos magnitudes no son obtenidas directamente, sino que se debe a la medición de longitudes, es necesario determinar a través de la propagación de errores del perímetro y el área cuál es la incerteza asociada a cada área. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a dibujar 10 polígonos diferentes. Los van a dibujar en una hoja de cuaderno. Por ejemplo, en una hojita dibujan un triángulo, en el otro un cuadrado, un círculo va a ser más difícil, no lo hagan, un pentágono, un hexágono, un octágono. ¿Listos? Los van a recortar. O puede ser un triángulo más pequeño que el otro. Ustedes lo van a recortar. Una vez lo recorten, le van a tomar una foto, ¿sí? Y la van a colocar en su informe,
Dice aquí sobre cartulina o sobre papel, como ustedes quieran, para mí no hay problema. Segundo, entonces recórtalos usando tijeras, haciendo cortes irregulares, ¿sí? Traten de no hacerlo lo más perfecto posible, sino que tengan algunos errores, ¿sí? Que sean así como con mordisquitos, no pasa nada. Y es mejor. Entonces, pueden recurrir a cuadros, triángulos o rectángulos. Usando la regla, una regla, ¿sí? Que todos tienen en sus casas, u otros instrumentos de medida, determinar las dimensiones de cada longitud. Entonces, en el caso de las figuras recortadas irregularmente, considerar la medida mínima, máxima posible de cada longitud. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Ustedes lo van a dibujar en el cartoncito o en su cuadernito, donde ustedes quieran, en un cuaderno viejo, no pasa nada, está mejor reciclar. Ustedes dicen, bueno, voy a hacer un cuadrado de 4 por 4, de 4 centímetros por 4 centímetros, o de 6 centímetros por 6 centímetros, ¿sí? Entre más grande va a ser más fácil que ustedes trabajen. Y ustedes ya saben que el valor teórico son 4 centímetros de cada lado. Ese va a ser su valor teórico. ¿Listos? Ahora ustedes, teóricamente, van a hallar el perímetro y van a hallar el área de cada figura. Teóricamente, lo que teóricamente debe tener ese cuadradito, sin recortar. Entonces, aquí está la fórmula del cuadrado, del rectángulo, del triángulo. Si quieren buscar otra fórmula, digamos un hexágono, un pentágono, un octágono, bueno, las pueden buscar en internet y pues las hacen, no hay ningún problema. Con esta entonces hallan el perímetro teórico y el área teórica para cada uno. Es decir, van a tener 10 resultados teóricos. 10 en total. Pueden ser cuadrados, rectángulos, triángulos. Bueno. Ahora, van a hacer una tabla. En la primera tabla, entonces, ustedes van a colocar dice determinar los valores mínimos y máximos del perímetro y el área para cada figura con la fórmula de cálculos teóricos y con la regla de cálculos experimentales. Calcular el error cuadrático, el error absoluto y el error relativo. Entonces, voy a hacer un modelo que podría llegar a ser usted a insertar una tabla, vamos a hacerla, no sé cuánto nos pueda llegar. Entonces, ustedes colocan acá figura. Entonces, por ejemplo, un cuadrado. Entonces, ustedes pueden colocar acá perímetro teórico. Está una letra muy grande. Teórico. Listo. Perímetro teórico. Y pueden, si quieren, colocar al lado simplemente un perímetro, pero con esta letra. Perímetro experimental, es decir, el que ustedes hallaron con la regla, pero ya les voy a dar cómo lo ven de hacer. Área teórica, área experimental, luego colocan acá error cuadrático, aquí le trae 7. Luego acá colocan error absoluto, y por último colocan el error relativo.
relativo. Listo. Entonces, para el cuadrado, ustedes van a tomar, pueden ser, no sé, ¿cuántas medidas dejamos? ¿4 o 5? Muchachos. 4, profe. 4. Entonces, para el rectángulo que ustedes lo recortaron, ¿sí? Entonces, ustedes van a hallar el perímetro y les dio, por ejemplo, 5,33. Primera vez, segunda vez, 5,38. Tal, ¿sí? Ya como lo hicimos antes. Entonces, el perímetro les debe dar, por ejemplo, 5,36 más o menos, como ya lo hemos hecho antes, más o menos 0,1 o más o menos 1 o más o menos 0,3 o 2, ¿sí? Recuerden que cuanto más cerca al cero, más preciso fue la medida del experimental. ¿Listos? El número que van a colocar acá, este 5,36, va a corresponder, recuerden, a el promedio de todos. Listo. Lo mismo, entonces el perímetro experimental debe tener un número y una intersección. El perímetro experimental y el área experimental. ¿Sí? El error cuadrático, que va a ser el que nosotros tenemos acá, es esta X, el error absoluto y el error relativo. ¿Listo, muchachos? Ese es el trabajo que ustedes deben hacer. Y después, entonces, el informe, bueno, va primero la introducción, los objetivos, que ustedes ya los van a formar, ustedes van a colocar los objetivos. ¿Por qué creen que es importante aprender a hacer estas medidas? Luego colocan en el desarrollo experimental todo, fotos de las figuras, los cálculos, cómo llegaron a esos errores, y bueno, y ahora dice, ¿qué tan grandes son los rasgos donde se mueve el valor de la variable respecto a su valor absoluto? Es decir, más o menos comparado con el teórico, ¿qué tan cerca está? De acuerdo a la propagación de errores, ¿qué tan precisas son las medidas obtenidas? Entonces, la precisión la vamos nosotros digamos, a explicar de acuerdo a cada número que nos da. Si nos da 0,2 o si nos da 2,2 o si nos da 3,3. Recuerden que cuanto más cerca del cero es más precisa la medida. En el caso de los triángulos, el área puede ser determinada a partir del semiproducto de una base por la altura del polígono. ¿Qué tipo de ventajas y o dificultades puede acarrear un procedimiento en lugar de recurrir a la forma de error? No, esa parte no lo vayan a medir, a desarrollar. ¿Listo, muchachos? Eso es lo que deben de hacer. ¿Queda totalmente claro? O sea, tenemos que primero que hacer las figuras en cartulina. Después las tenemos que tomar foto, ¿verdad? Sí. Ok. Tenemos que Sí. cortarlas de forma irregular y tomar varias mediciones de las mismas. Sí. Y de ahí sacarlos, Sí. calcular el error cuadrático, el absoluto, el relativo, todo eso. ¿Y ya? Sí. Ok. Y ya, y después en el análisis, en la parte del informe donde va análisis de los resultados, responden estas dos preguntas que están acá y las conclusiones. Entonces, como parte final del informe, las conclusiones que ustedes llegaron, ¿sí? Pueden llegar a diferentes conclusiones y las colocan ahí. Si alguno Profe, de ¿cuál es la ustedes... parte que no se hace? Señora. ¿Cuál es la parte que no se hace? Que usted digo como, La ay, esta parte parte. que no se hace es esto de
digamos, dice, en el caso de los triángulos, el área puede ser determinada a partir del semiproducto de una base por la altura del polígono, ¿sí? Digamos, esta base por la altura de un triángulo, ¿sí? O sea, yo hallar el área de un triángulo, puedo hacer la base por la altura y lo divido en dos, ¿sí? Digamos que es una forma de hallar una área aproximada. Y después les preguntan, ¿qué tipo de ventajas y o dificultades puede acarrear usar este procedimiento en lugar de recurrir a la fórmula de Herón, que es esta fórmula para el perímetro y esta para el área? Si no, pueden hacerla, pueden hacerla. Entonces, una forma que una gente hace para hallar el área de un triángulo es base por la altura dividido en dos, ¿sí? Pero entonces, ¿qué diferencia habría hacer eso respecto a esta fórmula? Y ya, ¿listos? Tal cual como lo dijeron antes, como lo dijo Nicolás, se suma análisis y las conclusiones. Les iba a decir, si de pronto ustedes se ayudaron de algún libro o de alguna página en internet, no está mal, eso está muy bien. Solo que deben de referenciarla y la colocan en la bibliografía, ¿sí? Entonces, por último, bibliografía. Y ya, estuvo el informe. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿lo podemos volver a hacer en parejas? ¿Y cómo se van a reunir? Porque cada uno tiene figuras diferentes. Y no quiero que se reúnan. El anterior sí se No, podían profe, para que nos reunir. ayudemos y ya. Trabajamos de la misma forma que cada uno haga 5. Sí, sí, Exacto. sí, eso. Y los dos hacemos bueno, entre las parejas hacemos el informe. Nos podemos ayudar así. Sí. Listo. Entonces, listo, les voy a dejar eso. ¿Van a hacer eso? ¿Y cuánto tiempo hay para el informe? Entonces, el tiempo es 15 días. ¿Listos? La siguiente clase es dentro de 15 días. ¿Ok, muchachos? O sea, Entonces, ese sería. prácticamente para el último del mes, los últimos, ¿sí? Sí, ahora les voy a decir la fecha exacta. Para el 1 de julio. ¿Listos? Esa sería la fecha en la cual deben de entregar el informe. 1 de julio antes de las 10 de la mañana. Yo cuadro, o sea, dentro de 8 días tendría clase con los de sistemas y nos veríamos tipo 10:30. Ustedes envían todos los informes. Luego, cojo uno al azar, lo coloco en la pantalla y entre todos miramos a ver si le quedó bien o no, si tomó las fotografías, si todo bien y todo o no. ¿Listo? Lo calificamos y ese es el punto de referencia para el resto. Entonces, muchachos, me alegró la clase de hoy, estuvo muy participativa realmente. Yo considero que así uno aprende mucho más. Y no está difícil, de pronto es un poquitico largo porque toca medir varias veces, pero digamos que digamos en los laboratorios o en la parte ya de los científicos se dedican a hacer eso, solo medidas, y cuanto más precisa la medida, pues mucho más confiable. Sí, lo que les decía, por ejemplo, mi medición que tuvo un error de 345 metros, pues eso pues me echan del trabajo porque a mí no me interesa que tenga un error tan grande, me interesan errores pequeños. Entonces, muchachos, no siendo más, espero que tengan una feliz tarde. Si tienen dudas, por favor me escriben y yo trato de responderles, ¿vale? Entonces, un gusto haber tenido la clase con ustedes el día de hoy. Hasta luego. Se pueden desconectar. Gracias, profe. Chao. Profe, gracias. Bueno, hasta luego, María Paula. Hasta luego, Nicole. Nicolás, hasta luego. Jimena, hasta luego. Que estés bien.